Ok. Jean, ¿cuál es la pregunta? Sí, no, la pregunta es porque que tenía algunas dudas sobre la temática de la obra, no, y la duración también. Pero bueno, eso ya. Lo primero o sea, es temática libre a partir del agua, porque yo vi que Daniel Daneri en el grupo había colocado algún tema sobre la escasez de agua en el mundo y me preguntaba si teníamos que ceñirnos a eso o podemos irnos por otros caminos. Y la duración, más o menos cuánto tiene que durar la pieza. Vale. Sí. Vidal. Bueno, Tocayo. Tocayo querido. En primer lugar, habíamos discutido la vez pasada que el tema es el agua y es libre, es decir, cada quien puede abordar el tema del agua con la información que tenga a la mano, con su propio background, pero eso no quita que podamos compartir información sobre el agua en el grupo, ¿no? Si lo creemos pertinente, podemos tomar la información compartirnos información, actualización sobre el agua y tomarlo, ¿no? Pero es libre. Eso entiendo. Y en cuanto a la duración, habíamos quedado que 5 minutos, una pieza de 5 minutos. Cinco páginas. Cinco páginas. Sí. Porque hay gente que podrá entender 5 minutos en dos cuartillas. Bueno, depende cómo llenes el texto, ¿no? Tienes razón, Javier. 5 bueno, páginas. Claro, si haces monólogo siempre suele llenar más. Es decir, un monólogo podría ser 2 páginas, pero si es diálogos cortos, a lo mejor sí tienes que hacer 5. Además, era importante recalcar que es máximo 5. O sea, no es que tengan que hacer 5 páginas. Que no se pasen de 5, porque luego nos llegaban cosas de 20. Entonces, okay. También habíamos puesto como un Time News Roman 12, algo así, a 1.5, ¿no? Entonces, como... Claro, es que si es monólogos, claro, 5 hojas de monólogo es mucho más que 5 hojas de diálogo. Claro. Sí. Entonces, quizás... 5 hojas de monólogo son como 15 minutos. Claro, entonces quizás debían ser 5 hojas de diálogo y 2 hojas de monólogo. A ver, hay una cosa, Gerardo Oettinger, pero no estamos solo tomando en cuenta la edición en papel, no estamos tomando en cuenta la duración escénica. Exacto. Entonces yo creo que 5 hojas es correcto. Global. Y lo que decía Vidal es importante en cuanto al tema, que alguien preguntó también si repetirnos era un problema o algo. Y yo creo que ya lo habíamos explicado cuando salió el tema, que no importaba repetirnos, de hecho que incluso si todos acabáramos escribiendo del mismo tema, pues cada quien va a escribir de una manera completamente diferente, su singularidad dramática, su humor, su estilo, su dolor, su todo, ¿no? Entonces creo que no hay que preocuparnos por influenciar al grupo, más bien lo que se comparte ahí es por si a alguien le sirve, pero como decía Antonio Zúñiga, si yo acabo hablando del plato de agua de mi perro, pues chido, ¿no? O sea, alguien acaba hablando de temas súper complejos de política internacional y el agua y la cotización de la bolsa, pues también chido. O si todos son políticos y alguien nada más tiene lo del perro del agua, pues chido, o sea, está bien, ¿no? No hay que limitarnos en ese sentido. Y nomás agregando una cosa, y claro que bienvenida toda la información que puedan compartir, la verdad es muy interesante lo de las moléculas del agua que compartió Daneri y Raúl comentó, o sea, también bienvenido, definitivamente. La salida de la bolsa también en Nueva York. Vale, y bueno, por supuesto, texto para ser representado en las redes, pues, o sea, online. ¿No? Yo creo que no hay que limitar el resultado. O resultado é o texto sobre o tema da leitura online por tema de la pandemia. No. Digo que ahora estoy hablando de la forma, me refiero. Vale. No, estoy hablando de, hacemos estos textos para ser representados en plataformas de streaming. Es lo que yo decía, que no hay que limitarnos, porque a lo mejor... Exacto.
a lo mejor sí podemos presentarlos en vivo, o sea, no sabemos, Sí. más bien yo creo que Exato. escribamos textos dramáticos y É ya um- veremos si se hacen en streaming o en Exatamente. presencia o híbrido por WhatsApp. Exato. O por O streaming nas circunstâncias, né, que eu creio que a venido para quedar. Seguramente vamos trabalhar muitíssimo com streaming, pero como Claro. colocava Xavier, o texto é para presencial, é para espaço convencional, não convencional. Claro, Incluso claro. pensemos No, no, que se van a publicar, que queremos que se publiquen y que también la sola Está o publicación ya es principal. una, Esta ya es una Claro, no, no. exposición del texto. yo lo pregunto porque yo vengo de un festival internacional de teatro online. Mm. Y bueno, o sea, estamos ahora haciendo todo lo que estamos haciendo ahora es pensado para estos espacios, ¿no? De trabajar desde la casa, trabajar para la plataforma Zoom y bueno, y casi todas las propuestas pues van hacia allá. Por eso lo pongo, lo pregunto y lo planteo. Sim, entendo. É que o principal objetivo dos textos dentro do coletivo é a publicação. Este é o Ok, primeiro, ok. é No, o primeiro eso ponto. también es bueno tenerlo en cuenta, en consideración. É o Sí, segundo creo que lo ponto. más importante es eso, que Ujú. se lean, que sean textos dramáticos que más, no importa el Exacto. soporte final, pero que sí en papel sean Ujú. lo que tú querías, ¿no? Creo que eso es Ujú. muy importante. Perfecto. Exato. Boas noites, Nien Nitai, de Argentina também está por aqui. Hola, Clever. Hola a todos. Tá. A todos. ¿Qué tal? Buenas Habíamos noches. puesto ya la fecha límite, ¿verdad? Se había dado la fecha límite de envío de textos, ¿cierto? Ujú. Sí. 1 de junio habíamos marcado. Primero, Quería recordarles eso porque la vez pasada tuvimos, bueno, las 2 veces pasadas hemos tenido mucho problema con eso, con que envíen a tiempo todos, y me incluyo. Y el problema es que como los que vamos a organizar esos textos para su publicación o para lo que sea que le dé, el formato que se le dé, de suma, de colectivo de textos, es importante cumplir la fecha para que no, justo para que no estemos diciendo, ay, bueno, pues yo te lo mando después y a ver cuando ya me lo mandes y esperar a que alguien mande para poder reunir los textos. O sea, tratar de cumplir esa fecha es importante. Também é importante colocar também, Xavier, o formato, linhas, espaços, letras. Sí, lo comentamos, Time News Roman 12 a 1.5, interlineado en 1.5. Pero sí, la fecha de envío, bien importante. Yo sé que todos lo vamos a hacer la última semana, espero que no, pero pasa. Não, eu já estou manejando a minha. bueno, Já estou manejando a minha. Pasa, pero no más. O sea, tratemos de no pasarnos. ok. La letra era Times New Roman 12. 12? Times New Roman 12, ¿verdad? Sim. Bien. Interlínea 1.5. E a data limite é 1 de junho? 1 de 1 junho? de junho. 1 de junho. Ok, obrigada. 1.5 de interlineado, ¿verdad? Sim, interlinhado 1.5. Sim. O doble, ¿no? Sí. No, 1.5 está bien. Interlineado doble luego limita también la cantidad de líneas, diálogos que puedes meter en 5 cuartillas. Y otra pregunta. Sim. ¿De dónde sale la idea del tema de agua? Daniel Daneri, Ah, que não, aún não está aqui, aún não me está na extraña, sala. no me extraña. Yo tengo un Correcto. punto de vista sobre eso, porque creo que en ese momento íbamos a discutir sobre distopías, utopías, y ya no llegamos a esa discusión porque Daniel dijo como ejemplo, puede ser el agua, y de pronto todos, bueno, el agua, hablemos de agua, y se quedó el agua, pero realmente no se hizo una discusión en forma al respecto, y todos dijimos que estaba bien el agua. En la pasada reunión... Fue algo como accidental un poco, pero digo, bueno, de acuerdo y todo, ¿no? Se planteaba algo mucho más acotado, que era una noticia desoladora, que es que el agua empieza a cotizar en bolsa. Nova York, Que exatamente. nos parecía algo como muy cerrado, ¿no? Uhum. Y luego se fue abriendo un poco a el agua como concepto y como... Sí.
Penso que muitas Así abre fue. um abanico muito interessante, não? Por o tema, bueno, creio que está o tema da bolsa, está o tema de um recurso que está indo ao caminho da privatização. Também está o tema, a questão biológica, está a questão espiritual. Física, química. Exatamente. Aí você pode explorar de muitíssimo. Christian Palacios, também de Argentina, Daniel Daneri, desde de Pero es Caracas. importante recalcar lo que decía Vidal, de dónde surgió, es decir, por los que tengan la duda, sí es importante que hablar de que eso, sí, se hablaba de, queríamos que fuera un tema suficientemente universal, pero que a todos nos implicara, ¿no? Que fuera algo que nos moviera a todos, y no llegábamos. Exatamente. Ahí llegamos a lo de las distopías y las utopías, porque dijimos, bueno, todos tendríamos una utopía, algo que esperaba. Pero justo cuando, como bien comenta Vidal, cuando Daenerys dijo, bueno, pero es que el agua como un ejemplo, ¿no? Creo que ahí fue cuando todos dijimos, bueno, pues que se quede más bien el agua en todo lo que puede escribirse al respecto y ya que no quedara tan ambiguo, sino concretizar para volver más universal. El agua, lo que tú entiendas por eso. Exatamente, exatamente. Claro, problematizar el agua, ¿no? Lo que sea que tú entiendas como problematizar el agua. Exatamente. Aqui, como bueno, temos um grupo aqui, somos agora 19 pessoas. Como cada um está trabalhando, você pode assim, ser um spoiler, podem, não sei, comentar um pouco de que maneira estão trabalhando. Como cada um está trabajando. Yo voy como a la mitad. Llevo como material juntado una frase que Wattinger. Sí. Es que he estado viendo, no sé por qué, muchos videos del Parlamento Español. Ay, está crispadísimo. Sí, sí, y no sé por qué me aparecen, no sé qué tendrá qué algoritmo tiene mi YouTube, pero me aparecen todo el tiempo las ascas y las peleas entre Podemos, Vox, y me puse a ver la moción de censura, todo eso. Y en una frase, Rufián, que es diputado... Es que es republicana. Sí, sí. Dijo que en un minuto iba a ser comunista que llueva. ¿Cómo? Y es que en un minuto, que en algún momento, así como estaba con la sequía, el agua, todo, iba a ser como que básicamente Vox, que iba a ser comunista que llueva. Esa fue una frase que tiró y como que me enganchó con lo que también estaba lo de la bolsa, y desde ahí estaba como agarrándome desde esa frase que dijo ese parlamentario Rufián. Ahí está dando. Sí, se llama apellido Rufián. Gabriel Rufián. Es un diputado catalán de izquierda republicana. Sí. Qué fuerte. Que se llame Rufián un político. Sí, sí, sí. Sí, Gabriel Rufián. Gabriel Rufián. De la nueva generación. Es un político bastante interesante y bastante... es una generación que renova muchísimo el Parlamento espanhol. Creio que o Rufián, não sei se Gerardo Viladaga pode ajudar um pouco. O Rufián é da geração de Pablo Iglesias, não da geração do 15M. São jovens. Y bueno, desde ahí me agarré. Eles são um trio bastante interessante. A mim me gusta muitíssimo Gabriel Rufián. Essa é uma geração muito interessante. Vem com outra mirada sobre a política y se agarran fuerte con Vox ahora. Hombre, la extrema derecha, ¿no? Yo no he empezado el texto, mi parte de mi texto, pero hace unos días se le premió a Donna Haraway aquí en Monterrey, le dieron un premio de ensayo, el premio Alfonso Reyes, y en su conferencia que se llamó Justicia Multiespecie, ella mencionó que en estas nuevas relaciones que tenemos que construir
no solo entre géneros, sino también con otras especies, con no humanos, hablaba de las propiedades del agua y de fluir, en lugar de obstaculizar, ¿no? Y ser como peces. Esa idea, al igual se las comparto porque me parece que es muy fructífera la idea en sí, la imagen como tal de Donna Haraway. Y pues nada, eso sí, al costo ahí se las dejo. Perfeito. Así. Que mais? Márcia, Cecília, Mariana da Sanches. Eu confesso que ainda não trabalhei propriamente no tema, ainda não tenho estado também ocupada a fazer outras coisas e não vou dizer que me vou guardar para a última, como há bocado sugeriam, mas ainda não tive. Mas de qualquer forma, ultimamente tenho estado mais atenta, sempre que ouço alguma coisa sobre a água, não é? Naturalmente o foco incide ali. E eu descobri, quase por acaso, que há uma espécie de doença que pode estar também associada a um distúrbio psíquico que se chama potomania, que é um problema caracterizado pela necessidade permanente de estar de uma forma descontrolada ou incontrolável mesmo beber água, ou seja, enquanto o normal é uma pessoa, não é, beber, sei lá, 1 litro ou 1,5 litros por dia, não é? Aquelas pessoas chegam a beber, sei lá, 10 litros ou 15 litros, e portanto é algo associado, portanto, num tempo em que nós queremos também controlar os plásticos, não é? Porque a água, de facto, toda a indústria da água, não é? Gasta muito plástico, e de repente, se imaginarmos alguém que todos os dias adquire 20, não é? Litros de água para beber e que só se sente vivo ou capaz de enfrentar o dia porque tem bebendo essa quantidade de água, sei lá, achei curioso, não sei sequer se vou pegar nisso ou se, não é? Se vou conseguir fazer alguma coisa com isso, mas de repente apaixonei-me um pouco pela ideia e pela possibilidade de trabalhar a partir daí. Perfeito, Cecília, perfeito. Mariana, Márcia. Hola a todos. Hola, Márcia. Yo, bueno, todavía no comienzo a escribir, pero estoy investigando y hace poco tuve un viaje donde fui a la Patagonia chilena, que está rodeada de agua y de glaciares. Hostia. Y ahí estuve levantando harto testimonio de las personas que poblaron esos pequeños pueblos, porque hay pueblos de 25 personas, 40, 50. Y me encontré en el camino, en la ruta, una animita, no sé si conocen como el nombre de las animitas, que son casitas que se construyen al borde de la carretera por personas que han muerto en accidentes de la carretera. Ah, sí. Sí. Es como una cultura bien latinoamericana. En Chile está lleno. Hay mucho, en México hay mucha, Brasil también. Hay mucha devoción y la gente va y le deja flores o le deja cosas, y hay niños, les van a dejar juguetes. Y hay una animita que me llamó la atención, que le dejaban botellas de agua. Entonces uno ve en las carreteras llenas de botellas de plásticos llenas de agua. Y es pues la animita de la difunta Correa, que es una historia que sucedió en los 40, o 1840, algo por ahí, que una mujer emprende un camino para buscar a su marido, que ha sido tomado por los militares para llevarlo a la guerra civil, y esta mujer toma a su lactante, a su bebé, y empieza a seguir la huella de los militares buscando a su marido, y muere en el desierto de sed. Y lo encuentran unos arrieros con el niño lactando todavía y vivo. A ella la entierran y el niño se mantuvo vivo gracias a la leche de la mamá y el agua que había alcanzado a tomar ella. Entonces, sí, y me quedó dando vueltas mucho eso. Yo creo que eso me está pulsando harto para escribir, como la materialidad de la botella de agua en el lugar de
de una persona que no está, que murió quizás por sed, también como la acción de las personas de ir a pedirle algo a ese ser que está ahí, a esa alma, a través del agua, como una especie de, ¿cómo se dice? Cuando uno va a dejar como de ofrenda, también como la ofrenda del agua. Y por ahí estoy investigando, leyendo harto, escuchando los testimonios que tomé cuando viajé. Y me interesa porque es un mundo femenino además. Y me interesa mucho como la imagen de las botellas de agua alrededor de una casita que representa la muerte, o representa el más allá también, esa conexión. Así que por ahí estoy. Feliciano, Xavier, Daneri, Christian. Me pareceu curioso o tema, porque justo quando empecé a dramaturgia, em dramaturgia acá em Buenos Aires, empecé uma trilogia que se chamava Trilogia de las Águas. Assim que estou fazendo um processo de devolver a esse material, não? Então, estou tentando pensar também a dramaturgia como uma curadoria afetiva, no sentido de devolver a esse material e tentar encontrar algo que aún é vivo em el presente. Assim que estou nisso, não sei se vou por aí, pero tem sido um momento de estar me relacionando com essa trilogia outra vez. Perfeito, Feliciano. Interessante. Quem... Antônio? Yo traigo un... sí, perdón, ¿qué? Diga, ¿quién estaba aquí a intervenir? Yo iba a decir, pero si alguien quieres que diga... Sí, bueno, yo traigo una investigación acerca de cómo el agua, pues, durante cierto tiempo de la humanidad, que era como lo que ahora es el espacio exterior, ¿no? Como que era este lugar de monstruos marinos y de tormentas y que era lo que nos permitía como explorar y descubrir, entre comillas, el nuevo mundo, pero que estaba lleno de mitología y de misterio y que generalmente aventurarte al mar, a lo que era el agua, pues era pues, casi un suicidio, sino aún cuando contaras con herramientas. Y entonces estoy pensando en la posibilidad de que el agua, siempre pensamos, el agua es vida, ¿no? Como que inmediatamente pensamos en la cualidad de vida del agua, pero no en su poder destructivo, ¿no? Y entonces, o en su poder insondable, o en lo que esconde esta negrura de adentro, no en esta agua cristalina y transparente, sino esta otra visión del agua como algo oscuro y que también contiene muerte. Y un poco lo que decía Marcia, acerca de cómo conectaba el agua con la muerte, el río Aquerón, el río de los muertos, o sea, como toda esta, pero justo hablar más como de la hondura y de eso desconocido y que conectaba, abría nuevas posibilidades para el hombre, pero siempre y cuando se arriesgara a irse a la mar, ¿no? Pero por ahí estoy en mi investigación al respecto de si hacerlo con piratas y en tiempos de 1600 y así 1500, o si hacer algo 2020, pero como dándole esa sensación, ese sentido de embarcación, de peligro y demás. Pero por ahí va mi búsqueda. La mezcla también de los dos tiempos. Eso estaría muy bien. Gracias. Te daré el crédito. No. Así. Idea Gerardo Oettinger. Mira. Próximo. Bueno, no sé si... saludos a todos, buenas noches a todos y a todas. Hola, y a todos. Hola. Y bueno, me alegra escuchar al compañero decir que ha viajado a otro tiempo, porque mi obra también está situada en la Baja Edad Media de Andalucía y como trasunto de la ficción están las luchas por el control del agua en la Baja Edad Media en Andalucía, en las acequias, en las norias, y la idea poética de la que parto es ese cambio de mentalidad
que se produce en ese tiempo, esa franja temporal entre la Edad Media y el Renacimiento, que tiene mucho que ver con la gestión del agua. Y esas luchas de poderes son la crisis de la que quiero partir para mi trama. En esa búsqueda, estoy en esa época. Yo tengo claro que voy a escribir en esa época de transición entre Edad Media y Renacimiento. Perfeito. Quem não, Mariana Tassantes ha intervenido? Mariana? No, Mariana Tassantes no ha intervenido. Valmir Pavan. Sí, anda ahí, ¿no, Mariana? Sí, perdón. Es que mi internet está fatal y entonces, bueno, por eso no puedo prender la cámara y si se corta ahorita mi emisión radiofónica, disculpen. Muy bien. Sí, pues bueno, es que son una gran cantidad de temas que giran en torno a este detonador creativo que han propuesto y bueno, aquí en México, como en muchos países, ¿no? Sabemos que estos magnates del agua están empezando a causar unos estragos brutales porque han comprado prácticamente en ciertas zonas, no solamente han envenenado el agua, sino que han comprado con una visión anticipada mercantilista impresionante zonas de las que dependía la vida de muchísimas comunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el negocio del aguacate, que es como el oro verde de aquí, de México, que además le gusta tanto a los gringos, sobre todo para el Super Bowl y demás, han exterminado poblaciones enteras, indígenas que han tenido que emprender migraciones, ¿no? O de plano, ancianos que se han quedado en estos lugares arraigados, pero que tienen, los lagos están cercados, ¿no? O sea, no pueden acceder a ellos. Y esta agua se utiliza, pues eso, para criado de ganado, de las personas que han comprado estos zonas, estos terrenos de los que pueden hacerse de agua. Y una historia que a mí me ha estado dando vueltas en la cabeza, es una historia muy enloquecida, de un antropólogo que estuvo siguiendo a un grupo de indígenas y una indígena que bueno, estaban en estado nómada y una de ellas decía que podía soñar con lugares en los que podían encontrar agua, ¿no? Y entonces se movían de lugar en lugar. Y un gringo secuestró al antropólogo para que le dijera dónde estaba este grupo de indígenas. Parece que hasta lo torturó, ¿no? Que es una de estas historias así absolutamente enloquecidas, que nunca se supo si realmente el antropólogo había escrito esta historia porque había sido ficcional, si había sido real o no, pero la violencia que se puede ejercer alrededor como de estos mitos, solamente eso, como las vidas que valen más y las vidas que valen menos, ¿no? Y que eventualmente esto es lo que va a pasar con el agua, ¿no? Ya lo estamos viendo con este capitalismo feroz en donde las divisiones se están haciendo cada vez más brutales y lo que va a acabar pasando es esto, ¿no? O sea, que ahorita ya el hecho de que coticen la bolsa, que fue uno de los primeros detonadores sobre los que se habló, pues sí, determinará que con una cuestión ya visionaria por parte de los magnates y los empresarios, pues haya una voracidad mercantilista que acabará con una parte importante de la humanidad. Entonces, sobre todo esta relación del antropólogo y el gringo sádico, como buscar personajes en los que metafóricamente puedan aparecer esta violencia, estas nuevas violencias, ¿no? Porque son nuevas formas del odio y nuevas formas de la violencia como las que me atraen o me interesan, o sea, cómo es no solamente el agua per se como un motivo, sino cuáles van a ser las nuevas guerras, ¿no? Cuáles que vamos a librar o las batallas que vamos a librar en todos los sentidos, porque pues sí, veo que pues ahorita con las redes sociales y todos estamos en una especie como de moralidad de pronto como muy ramplona, ¿no? Y todos metidos y volcados en este mundo mediático y estamos dejando los territorios. Y una cuestión terrible de dejar los territorios es que es ahí donde se libran las verdaderas batallas y guerras y nosotros vamos a quedar completamente marginados de esto, ¿no? E imposibilitados para la lucha que ya se está llevando a cabo más allá de lo que nosotros nos podemos percatar. Perfecto, Mariana, muy bien.
Mariana, ¿sí supiste también que tenían secuestrados, o sea, que los de Bonafont también les dicen que tienen como todos los, que tienen como secuestrados los, sí, de donde surgen los manantiales, ¿no? Sí, que tienen sí, como... los tienen tomados. La Coca-Cola, Bonafont, gringos así solitarios, ¿no? Que ya los de San Miguel de Allende, por ejemplo, en San Miguel de Allende está brutal, aquí en Guanajuato, como ahí es a donde se van a retirar, ya, ¿no? Expropiaron por completo y ya generaron migraciones, ya se volvieron pueblos fantasmas porque ya construyeron sus tuberías y se quedaron con el agua. Sí está brutal. Valmir. Si quieres voy yo, Clever. Va, Chapo. Dale. Yo estuve un poco trabajando como reuniendo imágenes y buscando un poco de sensorialidad en cuestiones con el agua, como los desequilibrios que hay con el agua. Zonas que se volvieron muy secas, que sufren una sequía terrible, y zonas que ahora se inundan continuamente. Ese desequilibrio. Hay campos enteros, por ejemplo, en Argentina, que quedaron bajo el agua. Y no sé, hay algunos que lo han vuelto un camping, por ejemplo, donde ahora va la gente a pescar, pero hace 4 años había sembradíos ahí, ¿no? Entonces, estoy indagando ahí con el agua como el exceso, ¿no? El agua en demasía, el agua que arrastra, el agua que inunda. Así que estoy indagando con esas imágenes. Voy a ir por eso, por el agua como lo hiperbólico, como por ese lado. No sé a dónde llegaré, pero voy por ahí. Chapo, Hola. Perdón, Clever. No, que pensaba también con la cuestión de los barrios privados y los countries ahí en las afueras de Buenos Aires, ¿no? Que esta cuestión de la construcción desmedida, sobre todo de las clases más pudientes, cómo hacían que luego los barrios periféricos y pobres se inundasen, ¿no? Que se ha discutido mucho ahí en torno a esta cuestión de los barrios privados, la hipervigilancia, las clases que tenían acceso a ello. No sé, lo relacionaba con eso también, sí. Sí, es muy cierto. Sí, buen aporte. Más una mujer. Iris. Hola, buenas. Hola, Iris. Yo te estaba escuchando desde el principio, pero estaba por aquí. Estamos colocando aqui como cada um está direcionando suas ideias, seus textos, suas propostas. Tú como... Sí, yo de momento no estoy escribiendo, pero estoy... Sí, yo creo que voy a tirar por algo más... Bueno, por algo relacionado con el elemento dentro del cuerpo, de alguna manera. Bueno, últimamente estoy leyendo sobre medicina china y me apetece un poco como poder, hablar del agua como elemento energético también y simbólico. No sé por dónde voy a tirar, pero creo que me motiva desde ahí. Pero bueno, lo tengo todo ahí como flotando. Cuando me ponga a bajarlo, ¿no?, a la tierra, pues no sé en qué se convertirá esto. Algunos de vosotros estão se dirigindo a caminhos como de la Mariana, de la Iris, ou do Wattinger, ou de Antônio Morales, de la Márcia. ¿Posso falar um pouquinho? Sí. ¿Están escuchando? Sí, sí, perfeitamente. Bien, también no sé ainda como iniciar, pero estoy pensando em trabalhar com dois elementos. Mi padre vivia em bairro cercano a Rio Tietê. Rio Tietê é um rio brasileiro, de São Paulo, brasileiro muito contaminado.
Pero en tiempo de mi padre, cuando era joven, no era. Entonces, estoy pensando en trabajar con las memorias, algunas frases de mi padre a respecto de la vivencia en Río, cuando el río era limpo, ¿no? No era contaminado. Y también tengo una tesis sobre la exploración del río Tietê, de uma geógrafa que foi minha professora há muito tempo. Estou pensando em trabalhar com esses dois elementos, algumas frases de memória de meu padre, de la vivência anterior e as questões abordadas sobre a exploração do rio em las décadas seguintes. Então, não sei, estava também umas imagens antigas do rio também que estava pesquisando. Então, estou ainda nesse caminho. Bem, não comecei, estou só pensando acá. Havia competição nos anos 30, 40, 50, havia competições em o Rio Tietê, que é um rio, assim como Paris está o Rio Sena, não? E que corta Paris. Em São Paulo está o Rio Tietê, que é um rio que corta todo o estado de São Paulo. Um rio, por exemplo, eu sou do interior de São Paulo, e o interior é um rio caudaloso, limpo, mas na capital de São Paulo é um rio bastante contaminado. Sim, e antes tinha os meandros, agora não tem porque estão retificados, né? Então, enfim, além da questão de toda a verba que foi desviada, não sei como falar, desviada da função, enfim, não sei como falar isso, pero desvio de dinheiro, de verba. Desvio de dinheiro. Muitas questões, não sei como ainda definir o caminho narrativo, pero são imagens que vêm a partir destes materiais. Perfeito. Hola. Saludos a todos. Camilo Clever, ¿cómo estás, Clever? Muy bien, muy bien. Un feliz día para todos, Día Internacional del Teatro. Esto hay que celebrarlo y nada mejor que juntarnos a hablar de dramaturgia, hablar de nuestros futuros proyectos, de lo que se viene en nuestro tema que es el agua. Entonces veo que se está socializando un poco qué es lo que se está pensando en torno a la dramaturgia. En mi caso, me llama mucho la atención o me indaga mucho el tema de la desigualdad del agua aquí en mi país. Hay una zona que es la zona pacífica, que es del Chocó, donde está la población afro. Me gustaría mucho enfocarme sobre ese tema de lo afro, la desigualdad del agua, y más si el agua entra en la bolsa de valores. Ahí no solo, digamos, con la pérdida o la falta del agua, pues siento que las poblaciones afro de Colombia empezaron a migrar por todo el país por esta necesidad. Entonces no solo se está perdiendo, no solo está muriendo gente aquí, sino que también se está perdiendo la memoria de una cultura. Y bueno, voy detrás de eso, estoy indagando un poco sobre el tema afro aquí en Colombia. Perfeito, Camilo. Sebastián, Raul Hernandes, Daniel Daneri, Nitai, Christian, Feliciano comentou alguma coisa, Feliciano, Fernando Asprúa. Bueno, si quieres, Clever, bueno, felicidades a todos, chicos, ahí seguimos. Yo no ando escribiendo mucho todavía, pero creo, de momento, hacia donde estoy girando es hacia el concepto de agua bendita. Y de cómo se transformará el concepto de agua bendita o bendecida eclesiásticamente cuando avancemos un poquito más y la escasez de agua y las guerras del agua vengan, ¿no? O sea, como esa doble dimensión del agua bendita una vez que sea escasísima, y a ver qué
qué poder entonces tremendo, social y religioso tiene ese agua que además de bendita será única y mínima. Creo que voy a ir un poco, bueno, por ahí. No he empezado mucho, no estoy mucho. Aquí, próximo. Bueno, yo puedo hablar, sí. Vale. Bien, bueno, ahora mismo tengo una investigación de camino. Es que el año pasado, ahí en Barcelona, recibimos un amigo de Colombia y él trabajaba en el ejército de España. Sí. Entonces, hablaba muchísimo de las cosas que hacía ahí, pero de supervivencia, de tránsito en el desierto, cosas estas. Y entonces, a mí no me gusta para nada el tema militar, pero me pasó con una idea de hablar de la supervivencia en el desierto desde su testimonio. Yo creo que puede ser una posibilidad donde voy a empezar algo, pero es solo que lo que tengo hasta ahora es eso. Porque decía siempre que el tema del agua en el desierto es como oro. Entonces, pues claro, no es que es una cosa. Entonces, aunque la historia no sea tan fascinante, pero creo que puedo sacar algo de ahí, ¿sabes? Del conflicto que se genera por la búsqueda de este agua que está en el cuerpo, en la orina y todo esto, y esto me interesa un poco, este punto conflictuoso que puede generar desde este punto. Temáticas bastante profundas, ¿no? Bastante amplia. Vale, feliz día. ¿Cómo están? Espero que hola, Daniel. hayan arrancado bien el año y que haya sido provechoso para todos. Bueno, lo que va de año, que vaya siendo provechoso para todos. Yo un poco, pues, me mantengo como en la misma angustia de cuando me encontré con el artículo de que el agua empezaba a cotizar en Wall Street, que es como una angustia generalizada porque veo que bueno, que finalmente como que se destapa una olla, ¿verdad? Uno empieza a conversar acá y te das cuenta que realmente el problema es mucho más grave y de las mafias, cómo controlan todo y me genera aún más angustia porque me hace pensar en la poca capacidad de acción que puedo tener yo como ser humano de tener una circunstancia como esta, ¿no? Quizás proyectarlo al futuro sería una estupidez, sería pensar que a lo mejor nos quedaríamos sin agua o que el agua empezaría a capitalizarse realmente como dentro de 100 años. O quizás no, o quizás ocurriría dentro de 20 años. Entonces eso me hizo pensar un poco en qué pasaría en eso, en 300 años, cuando finalmente Elon Musk haya territorializado Marte, por ejemplo, cuando las naves espaciales lleguen a Marte y empiecen la gente a colonizar Marte como el cuento de Ray Bradbury, ¿no? Un poco que me parece, a mí esa imagen me genera mucha gracia, porque si yo lo veo como una metáfora, como una metáfora Marte de la Tierra, siento más bien que Marte fue como la Tierra y que lo que quedó fue como ese descampado por allá, completamente frío, completamente arenoso o lo que sea, y vamos por el mismo camino, ¿no? Entonces estamos como con las ganas de colonizar Marte en vez de enfocarnos en salvar la Tierra, ¿no? En vez de enfocarnos en que esta no quede como Marte, ¿no? Esta esfera que tenemos acá no nos quede como Marte, pero creo que finalmente va a pasar que la Tierra va a quedar como Marte en algún momento. Y como es algo que está, no lo he pensado del todo, sino que ha surgido de eso, de las energías más internas, de muchas ideas en la cabeza, me senté como hace 2 semanas a escribir, he empezado a vaciar información en un documento, y finalmente lo que veo que va saliendo en el documento es como un viaje espacial donde ya finalmente la Tierra se quedó sin agua, y están estos personajes abandonados en una nave naufragando en el espacio, también olvidados,
Y pues bueno, eso es lo que me ha salido. No sabría decir mucho más, solo que tengo como un contexto, tengo como un espacio-tiempo no definido y tengo un recorrido hacia Marte que tampoco va a llegar. Es una nave espacial naufragando absolutamente sin llegar. Además, abandonada, por lo que dejo ver entre las letras, es que la nave espacial también ha sido abandonada y solo han quedado 2 sobrevivientes dentro de la nave, y se están ofreciendo orina para beber, porque es lo único que tienen. La última orina que tienen para beber. Entonces, bueno, va por ahí lo mío, un poco más proyectando hacia, en el supuesto de que estos grandes magnates finalmente acaben con la tierra y hayan desaparecido el agua y nos hayan desaparecido a nosotros mismos. Daniel, me recordaste a Philip K. Dick. Ah, mira tú. Totalmente. Bien. Oye, vale, me quedé con las ganas, disculpen este inciso acá, me quedé con las ganas de hacer el taller, Vidal. No te preocupes, Daniel, no se ha hecho eso. Ah, ok, genial. Okay, genial. Cristian. Hola, perdón, no estoy con pantalla, perdón, no me anda la cámara bien, no sé si me escuchan. Sí, perfectamente. Y encima estoy con niños alrededor mío dando vueltas, así que si salgo corriendo, perdonen. Y si escuchan gritos también, disculpen. Básicamente, a ver, yo estuve pensando en 2 líneas de trabajo que seguramente en el futuro serán complementarias o no serán nada. La primera es una línea de trabajo en la que ya usé, una metáfora que ya usé en una obra y que pensaba en retomar, que es algo que dice, que le leí a Hans Blumenberg, un filósofo alemán, no sé si lo ubican, lo conocen, muy interesante, que él comenta en un texto que antiguamente, los marineros no aprendían a nadar. O sea, si vos eras marinero, era condición no aprender a nadar, no saber nadar, porque si el barco naufragaba, la posibilidad de que te rescaten era cercana a 0, y entonces era mucho mejor ahogarse lo más rápido posible. Cosa que, digamos, hoy cambió gracias a las tecnologías modernas, esto también lo dice Blumenberg, pero a mí esa metáfora me parece sumamente interesante, porque además habla de algo que no se puede desaprender, ¿no? O sea, como algo, digamos, o sea, no se aprende a nadar para morirse rápido en caso de un accidente, y es parte de esa sabiduría popular trágica y tremendista. Esto, digamos, yo ya lo usé en una obra que ya escribí en su momento, pero pensaba retomarlo, digamos, y asociado eso a la metáfora del líquido, de la liquidez, que es el dinero, ¿no? O sea, nosotros le llamamos, por lo menos en Argentina, digamos, se habla de líquido, tener líquido, digamos, que es justamente el dinero como ese fluido que atraviesa todas las cosas y unifica todas las cosas, ¿no? A partir de estas 2 metáforas, estaba empezando a trabajar eso, y finalmente, digamos, una segunda línea que no tiene mucha relación con esto, que es la cuestión de aquellos tiempos en donde, digamos, o sea, del pasado, irse al pasado, remontarse a la prehistoria, remontarse al momento en donde tener agua o encontrar agua o saber cómo almacenarla, cómo distribuirla, digamos, era digamos, un saber que valía oro, ¿no? Digamos, que era un saber con valor. A partir de estas 2 metáforas, de estas 3 metáforas, digamos, es que estoy tratando de pergeñar algo, digamos. Pero bueno, digamos, esos son los tres puntos de partida. La cuestión del no saber nadar, ¿no? O sea, la cuestión del dinero como elemento líquido, como la metáfora del dinero como liquidez, ¿no es cierto? Como esa cosa, digamos, que unifica todas las cosas, incluso en este momento el agua, ¿no? Además, esa cosa que no existe, ¿no? Porque el dinero es algo que no, digamos, que no existe en sí mismo. O sea, de hecho, cada vez está más claro con las criptomonedas, todo esto, que es algo que digamos, que el billete solo representa algo que es el dinero, pero que no es en sí el dinero, ¿no? Entonces eso me parece sumamente interesante. Y finalmente la idea esta de
incluso me está pasando que hace muy poquito estoy haciéndome una casa, digamos, y por cuestiones de que no tengo dinero para pagarlo, digamos, me están ayudando a hacer tareas de plomería, ¿no? Y entonces ahí también aparece la cuestión del agua, ¿no? De cómo hay un saber adquirido de cómo distribuir el agua, ¿no? De cómo poner un tanque en una casa, de cómo esos tanques, digamos, llevan agua a toda la ciudad y cómo olvidamos ese saber que nos atraviesa, ¿no? Y lo olvidamos que está ahí, ¿no? De hecho, los invito a ver un corto que está ahora en el Bafisi, ahora en Buenos Aires está el Festival de Cine Independiente, y hay un corto, no es muy bueno, pero es interesante de ver, que o sea, es muy bueno los dibujos, pero la metáfora no es muy buena, pero es interesante, que se llama la cómoda indiferencia de la abundancia. Es un corto animado, de hecho no sé por qué está programado como en la parte para niños, no es necesariamente para niños, y lo que muestra es como la relación entre aquellos que tienen agua, digamos, el hombre que lava el auto y deja la manguera tirada, la persona, digamos, que deja correr la canilla, y aquellos que van a buscar agua, digamos, con bidones en una canilla, digamos, que viven en un barrio de emergencia donde no tienen agua, digamos, cosa que pasa en Argentina, pasó en la pandemia, ¿no? Había barrios sin agua, ¿no? Entonces salieron a protestar, y recién ahí entonces se escuchó, digamos, reclamo, y entonces vino la política a resolver eso, digamos, que en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad más rica de la Argentina, hay barrios que no tienen agua. Y este corto un poco muestra eso, y finalmente, digamos, es un poco ingenuo, pero es interesante, finalmente empieza a llover, ¿no? Y entonces, cuando empieza a llover, aquellos que tienen el agua a mano se meten en sus casas, y aquellos que no tienen agua se quedan abajo de la lluvia disfrutando de la lluvia, ¿no? Entonces, los invito a ver eso porque es interesante cómo permean todas estas metáforas del agua. Bueno, nada, de todo ese lío, de todo ese enjambre, supongo que saldrá algo. Eso es lo que tengo hasta ahora. Cristian me ha hecho recordar, y disculpen este paréntesis, una anécdota reciente de una artista venezolana que estuve escuchando, que se llama Blanca Haddad, que está radicada en España. Bueno, pasó toda la cuarentena en Venezuela, pero se devuelve a España a buscar sus cosas para regresarse a Venezuela. Y uno de los motivos por el que se va a regresar a Venezuela es que en medio de la cuarentena descubrió en una de las zonas de Caracas un tanque vacío. En Venezuela estamos pasando por una grave situación con relación al agua. Digamos que las represas que surten de agua al país han sido abandonadas y no se les ha dado el mantenimiento, y mucha de esta agua está siendo utilizada para hacer minería ilegal, y se están contaminando los ríos de la selva amazónica. Y toda la ciudad, por lo general, hay un raciocinio de agua. En mi caso, por ejemplo, yo paso por lo menos 4 días de la semana sin agua, porque la regulan, el agua está regulada, o sea, yo vivo con el agua regulada normalmente día a día. Y Blanca Haddad se encontró con este tanque, que es un tanque que surte de agua una de las zonas de Caracas, y resulta que cuando le dio a la manilla para girar, el agua sale a chorros, o sea, litros y litros de agua por segundo, y eso está abandonado, o sea, ese tanque está abandonado. Y Blanca Haddad tiene la idea de convertir ese tanque, porque además es inmenso, ha sido ya tomado, se han encontrado además vestigios de condones, o sea, la gente se mete en el tanque a hacer cualquier cantidad de barbaridades, y ella va a agarrar ese tanque, se adueñó del tanque, expropió el tanque para convertirlo en una suerte de centro cultural. Entonces, bueno, esto de Cristian con su labor de plomería y las edificaciones de cómo surtir el agua me ha hecho recordar esa anécdota de Blanca. Eso, nada más, quería comentárselo por sí. Perfeito. Gerard o Fernando. Hola, yo estoy por aquí, pero ¿cómo están? Yo me estoy uniendo por primera vez, y si soy totalmente honesto... ¿Aló? Hola, ¿sí? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Había escuchado lo del tema del agua, pero honestamente no le he empezado a dar vueltas al asunto. Me parece muy interesante todos los temas que todo el mundo está planteando, y me encanta haberme unido a la reunión hoy porque me incentiva como empezar a pensar desde dónde puedo yo conectar con el tema que están proponiendo. Hay una sola imagen que me viene a la cabeza, que en casa de mi abuela en Caracas había como
una forma muy particular de conseguir el agua. Daniel, no sé si tú sabes cómo es que se le llama en Venezuela a los estos filtradores de agua naturales. En todos los países de Latinoamérica debe haber uno. Filtro de agua. No, pero nosotros tenemos un nombre, lo que es que ahorita se me está escapando, que es como una piedra gigante que va botando gota por gota. Sí. Y mi abuela, bueno, en fin, eso tiene un nombre y ahorita lo estaba buscando más o menos en internet y veo que Latinoamérica tiene una manera, uno de estos, todos debemos haber desarrollado uno de estos, me imagino, porque supongo, era muy viejo y era muy particular. Era una piedra que filtraba el agua dentro de una especie de caldero y yo de chiquito sacaba el agua con una especie de vaso de metal y toda esa teatralidad alrededor de sacar el agua en casa de mi abuela que era tan particular porque además en mi casa el agua salía del refrigerador y era normal. Para mí era toda una teatralidad. Entonces, hoy en día, a nivel de escritura, estoy tratando de conectar con un lado emocional, con un lado nostálgico. Desde que yo salí de mi país, siempre he querido como volver a ver qué es lo que puedo sacar de mí que necesito curar o que necesito reconectar. Y creo que trataría de escribir algo que tenga que ver con ese específico. Ahorita me da una lástima que no tenga el nombre lo quiero llamar aparato, pero ni siquiera, no es electrónico ni siquiera, es un, nadie me dice nada, pero bueno, es un filtro gigante exacto, es un filtro casi que natural, pero muy precioso y muy teatral. Y mi experiencia con él desde chiquito siempre era muy mística. Entonces, creo que trataría de reconectar con mi abuela y con su vieja casa y con sus viejas costumbres, porque estoy buscando tratando de ir a lo emocional y tratando de ir a lo sencillo dentro de lo que quiero escribir y si hablamos de agua, eso es lo primero que me viene a la cabeza, que podría tocarme alguna tecla con la que pudiese trabajar. Bueno, eso es lo mío. Perdón que interrumpa, pero es que ahora me llama la atención, igual y no sé por qué, pero dije, qué extraño que nadie de nosotros estemos tocando la expresión de romper las aguas, ¿no? De romper la fuente, o sea, de la otra conexión, o sea, ahora que estamos tan pendientes del universo de lo femenino y de cómo eso nos abre a la vida, o sea, el agua a vida, pero como romper la fuente, no sé por qué, pero dije, qué cabrón que nadie lo estemos, digo, hay muchas cosas que se nos estarán escapando, pero ahora que hablabas de tu abuela y hablabas de ese universo femenino y matriz, hablando de la matriz, no sé por qué, pero dije, es cabrón que es la primera expresión cuando van a hacer un bebé si ya rompió la fuente y tiene que ver también con un dolor, con una herida, con romper el agua, no sé, pero pues si a alguien le sirve también pensarlo de esa manera, no sé. Mi proposta es, va a la dirección do espiritual, não? E minha ideia é escrever um pouco. Temos os países de Latinoamérica onde estão a cultura afro, há uma divindade, o que chamamos orixá, não? Do dia que nós falamos sobre isso, é o nome de Oxum. Em Latinoamérica é Ochum. Sí, sí. Y que es una divindad de las aguas dulces, agua de los ríos, de las cascatas, ¿no? Y también da fertilidad, protege las mujeres cuando empiezan el embarazo, ¿no? Está conectada con la agua, a bolsa de água, não? Do embaraço. E talvez um pouco penso esse lado espiritual, talvez por tentar uma búsqueda de mirar ao futuro com
uma certa esperança, não? Um futuro esperançador. Creio que levamos talvez aí 4 ou 5 anos com antes da pandemia, não, com questões políticas, não só em Europa, como a chegada dos Estados Unidos, Latinoamérica, uma política gris, dura, não? Como se, pouco como se politicamente atravessáramos um momento de oscuridade, não? E poder direcionar meu pensamento e a escritura, reflexionar desde a água, através do Oxum, ou Chum, me hace conectar com tudo isto, com a vida, não? Não sei, com a esperança. Esta é a minha proposta. Um pequeno resumo acabo de enviar por el chat del grupo. Buenísimo, Clever. Voy yo entonces. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias, es muy, muy inspirador escucharles. Con respecto a esto de lo femenino y tal, a mí todavía no me he sentado a escribir, pero bueno, también estaba como escuché que muchos y muchas estaban ahí con varios temas dando vueltas, como ahí parando las antenitas para ver cómo precipitar eso, ¿no? Después el material. Y por un lado yo pensaba, durante muchos años di sesiones de renacimiento, ¿no? Y ahí la cuestión del vientre, ahora que lo tocaban, de lo materno, y también viniendo de la danza, la cuestión de los líquidos del cuerpo, creo que Iris había mencionado algo así, esa era una idea como para también comentar disparadores. Esto, bueno, de que somos 70% agua, ¿no? Y como muchas veces desde la danza, algo que me ha sido muy útil, es esta idea de pensar los líquidos en el cuerpo. Creo que Iris había mencionado la medicina china, ese era un disparador. Y relacionado también, bueno, ahora al feminismo y tal, pensar un poco, me hizo pensar también como el disparador más teórico que proponía Christian en La modernidad líquida, ese libro de Bauman, ¿no? Y cómo esto se conectaba también con el tema del poliamor y el género fluido, y esta idea un poco de la institución familia y de la institución, si se quiere, más monogámica, como en crisis, ¿no? Como el otro día hacía una videollamada desde aquí, desde Barcelona, con un amigo argentino, y él le había cambiado el paradigma y había sentido que llegó 20 años tarde, que todos estos años intentó deconstruirse y revisar todo aquello que en su caso sus compañeras le venían como reclamando o diciéndole, llamándole la atención, por así decirlo de alguna manera. Y él decía, ahora me encontré con que me dan las mujeres y que él lo banca, ¿no? Y lo ve como muy positivo, que ahora las tías también puedan follar con quien tengan ganas, cuando tengan ganas, sin enrollarse en lo emocional, ¿no? Como si esa fuese la cosa. Y él decía, pero yo quiero amar, ¿no? Entonces ahí había como una crisis de la masculinidad, y también un poco ese desencuentro de la masculinidad, y en medio de esta especie de crisis relacional, de esto de que Bauman también habla como de la modernidad líquida, llevado a los vínculos, que me parecía interesante también, conectado con el agua. Ese era otro disparador. Y también me pasó, yo estoy viviendo aquí en el barrio del Raval y estoy conviviendo con un amigo, un compi de piso que es de Senegal, y que el otro día me contó su historia, que vino en una patera, y cómo, bueno, eso, y me contaba que la mitad de las barcas que salen desde África no llegan, y me resultó muy conmovedor. Y bueno, siempre he tenido como la obsesión con los barcos y tal, entonces esa era otra idea, tal vez trabajar con qué pasa ahí con el agua y acá en Europa, ¿no? Que en un punto estábamos empatados, yo viniendo desde Argentina, también en las primeras veces a tocar en la calle y sin papeles y con problemas con la policía, y tal vez sacando algunos privilegios que yo tengo y que él no tenía o no tiene o no tuvo, como eso también el agua nos empataba, ¿no? De alguna manera. Y la última cuestión es que tenía como una especie de, y cierro, no quiero ir muy largo, era ver cómo intentar escaparle al agua como temática y trabajarlo más como procedimiento, ver cómo podría ser que algo de la textura del agua
de la densidad, del peso, del volumen, de las formas que puede tomar el agua, los rumbos, muy distinto, como si fuera un mar, un estanque, una piscina, un vaso, una cañería, como decían recién, cómo eso puede darme una manera particular de avanzar en la trama, en la vinculación de los personajes, en el registro, no sé, del habla, del lenguaje, ¿no? O sea, en fin, tomar el agua, esta última hipótesis sería tomar el agua o lo que sea que me dé o que nos dé el agua, como una excusa más que temática y de contenido, digamos, más formal, ¿no? O procedimental, y ver cómo eso me invita a escribir de una manera particular. Así que bueno, un poco son esas las cosas que vengo pensando, y les agradezco de nuevo todo lo que han venido compartiendo. Bueno. Perfecto. Bueno, yo iba a compartir también algunas cosas que yo creo que ya Daniel Daneri en su inciso lo había dicho ya casi todo, porque dio en el clavo de lo que yo estaba como pensando, ¿no? Todavía no he escrito nada, la verdad, pero sí, todo este tema de los cortes de agua, de la represa del Curi, que es esta gran represa que hace que nosotros todos los venezolanos podamos tener agua y que no tenemos, básicamente porque, bueno, ¿sabes? Toda la hiperestatización que se vive en Venezuela lo que hace es colapsar todos los servicios, ¿verdad? De luz, de agua, de internet, de todo lo que se puedan imaginar. Entonces, claro, por eso nosotros decimos que Maduro es el rey mierdas, ¿no? Porque todo lo que toca lo vuelve mierda. Y entonces, bueno, yo pues creo que me voy a ir por ahí. Todos los que me conocen saben que mis temas son altamente políticos y que me gusta ese tema irme por allá. Pero yo creo que lo voy a tratar más desde el punto social, pero íntimamente relacionado a ahí. O sea, que todo lo que esté entre líneas sea eso. Perfeito. Uma pergunta, Anderson Feliciano ha colocado suas ideias, Gerard Viladarga também ha colocado o no? No, yo voy rápido. Yo la verdad es que ya escribí el texto hace ya unas semanas, un texto muy cortito, y nada, lo vinculé con lo sagrado y como el agua como algo negativo, como una sustancia pútrida o tóxica cuando pasa a través de lo sagrado, de lo católico, y como hay un diálogo entre dos personajes de la Iglesia católica, uno masculino y otro femenino, y lo vinculo un poco con geopolítica también. Ya lo terminé. Nada. Perfecto, Gerard. Pues qué rápido, Gerard, tú sí que... Siempre. Ya hiciste la tarea, ya te adelantaste a todos. Sí, ya, no vengas más, nos vemos Ya él va por fuego. Nos vemos para el curso. Nos vemos en el examen. Ya, exacto, nos vemos en el examen final y adiós. Tú estás exento. Tem que mirar se a letra é Roman 12 e se o entrelinhado é 1.5. Se não for, tem que escrever outra vez. Anderson ha colocado sobre tus ideias, não? Sobre... Sim, eu havia posto, né, que volví a trabajar con una trilogía que justo se llamaba Trilogía de las Aguas. Vale. Y es eso, y habla un poco, bueno, yo soy migrante, marica, negra en Buenos Aires, entonces, sí, entonces me interesa un poco, en esa trilogía hablaba sobre
bueno, ¿no? Isso, né, de que maricas, migrantes, somos como el agua, ¿no? Necesitamos nos adaptar de acuerdo con donde estamos. O también, sí, o comprender también los estados, ¿no? Entonces, no sé, estoy un poco en ese viaje y no sé si es eso. Volví a ese material y quiero entender un poco lo que aún tiene ahí que me interesa. Vale. Pero de inmediato es pensar esa relación, ¿no? Que sé yo, no sé si es una metáfora de que necesitamos ser como el agua, ¿no? Pero estoy ahí. Perfecto. Perfecto, Anderson. A ver aquí. Raúl Hernández. Clever, disculpa, ¿puedes Hola. recordar disculpa, el largo habíamos dicho, me habías comentado 5 páginas también en esto de... sí, Xavier, 5 páginas, vale. ¿No? 5 páginas. Letras. Vale. 5 páginas, Arial no, Time New Roman 12 a interlineado 1.5. Perfecto. Vale, gracias. Hola, pues bueno, a ver, ¿me oís? Sí, ¿no? Sí, perfectamente. Vale, sí. Bueno, pues yo, no sé si entrar por lo temático o por la anécdota. Temáticamente, bueno, yo también como algunos compañeros míos, eso, también quiero hablar del flujo de agua, el agua que viene por dentro, el agua que se bebe, que se expele, y el ciclo natural del agua. La anécdota es muy dura y la verdad es que la escuché, yo creo, poquitos antes de proponerse el tema y entonces me funcionó muy bien para esto. Me he documentado también sobre las guerras de agua de Latinoamérica. En España tenemos un tema del robo de aguas en un parque natural, Doñana, que lo están vaciando para hacer regadíos. El tema de la cotización del futuro del agua. Hay otras cosas como, por ejemplo, hace muchos años, que era muy tremendo, que habéis hablado de Coca-Cola, pues eso, el Bombiva en Londres de repente fue muy discutido porque llenaba sus botellas con agua del grifo. Estamos bebiendo agua del grifo. Pero bueno, concretando, poquito antes de que surgiera este tema, pues yo había un reportaje de un migrante que hablaba del tema del agua. El tema del agua es prioritario porque atraviesan o desiertos, zonas desabastecidas o mares. Y entonces, bueno, él comentaba que una de las cosas que le había ocurrido era comprar agua de una chica y ese agua era la orina de la chica. Que habéis hablado también de beber la orina, etcétera. Pues ese es el punto de partida y el punto de partida y la ambientación sería allí donde el agua es más importante, que es precisamente donde estamos rodeados de agua, o sea, el agua en un cayuco, en una patera, en el mar. El agua dulce es lo más importante y estás rodeado de agua y no puedes beberla, porque esa agua es la muerte. Y es lo que ocurre. De repente muchos de ellos se llegan deshidratados o bien llegan después de haber bebido agua del mar, con lo cual llegan bastante enfermos por esta cuestión. ¿Y qué ocurre si hay alguien que destila agua y hace negocio? Y alguien tiene una necesidad de comprar ese agua, como sea. Bueno, ese es un poquito el marco en el cual se da ese flujo interno del agua, ese convertir el agua en dinero, que también habéis comentado ese tema del valor excrementario del dinero, que al fin y al cabo eso, el dinero no es nada, no sirve para nada, pero comerciamos con él. Igual que comerciamos con, o sea, es puro excremento. Y eso es algo, es un tópico muy utilizado. Y el ciclo del agua natural. Es agua que está en los mares y tiene que pasar por el ciclo natural para ser agua dulce, por las nubes, por una destilación natural, por una irrigación, por un filtraje, etc. Y todo eso dentro del cuerpo de una mujer, y una mujer joven, y un dilema que es la vida y la muerte. Bueno, pues esa es un poquito mi idea. Y curiosamente, poquito después, Daniel ha hablado un poco del tema, fue curioso. Entonces, pues bueno, realmente relativamente hace poco, escuchando la radio pública americana, la NPR, suelo escucharlo mientras hago gimnasia,
Entonces había un documental, precisamente un reportaje sobre el tema de beber agua y cómo el agua es la orina, perdón, de beber orina, y la orina no es ninguna perversión, sino que realmente es un alimento posible. El único problema es que si abusas de ello, pues esa orina, claro, estás viendo tu propia orina, que al principio sale extra, pero finalmente no, y se convierte en algo tóxico. Y curiosamente, poquito tiempo después, como días después, hablando de lo de Daniel, pues hablaron del tema la famosa expedición a Marte. Y uno de los temas prioritarios en esa expedición era el tema de la destilación del agua, porque eso era un circuito cerrado en el cual no podías llevar toneladas de agua, metros cúbicos de agua a lo bestia, sino que lo que tendría que hacerse un circuito cerrado por el cual los que iban dentro para un mejor aprovechamiento, los que iban dentro del cohete, pues beberían el agua. Con lo cual retornamos curiosamente al mismo tema. Son esas cuestiones de sincronicidad que de repente salen encajando y entonces, bueno, van haciendo una historia, y yo a compañeros míos pues también han incidido en estos temas. Pues esa es un poquito mi idea, que está en proceso de desarrollo de imágenes y de intentar que el conflicto, que tal como lo tengo es muy evidente, no me gane la fuerza a la obra, aunque sea cortita, y desarrollar sobre todo por imágenes. Pues eso es todo. Perfeito. Sebastián Moreno ha colocado sus ideas, ¿no? ¿Falta alguno? No. Sí, comenté que estaba trabajando algo sobre el agua bendita. Vale. Sí, creo que ya fuimos todos, ¿no? Vamos todos. ¿O estoy mal? Então, vamos para avançando para o final. Xavier, podia repetir sobre o tema do formato, sobre o tema de letra, sobre o tema de interlineado y fecha límite? Sí, quedamos que envían el 1 de junio. Es importante que lo manden al Drive, que esto creo que no lo habíamos dicho, pero que lo suman al Drive. No sé si todos están en el Drive, Clever. No. Bueno, hay que enviarles la invitación, porque no lo mandan. Falta e-mail. Que nos envía un e-mail. Perdón, enviarlo al WhatsApp es un caos. Sí, claro. Un correo electrónico. Sí, ya está, ¿no? Mira. Sí. Pero sí, al Drive, al correo, hay un correo, pero hay un Drive en el que creo que deberíamos estar todos, porque ahí la suben al Drive. Y así es mucho más fácil que cuando yo me meta a bajarlas a mi computadora, pues de un solo lugar copio todas, ¿no? No estoy abriendo cada correo de cada persona. Porque al final se me va a ir alguien y voy a decir, ay, no abrí tu texto, no lo vi. Pues mejor en el Drive estamos todos, ¿no? Una propuesta, Javier, podría ser que en el Drive se creara una carpeta que se llame Texto sobre el agua, y ahí como anterior, ponemos sí. Más fácil, ¿no? Como anterior. Mucho como... mejor. Sí. Lo del formato que es importante, el .doc, ¿no? Que no lo manden en PDF. Ah, sí, esto es fundamental porque yo después copio y hago un solo documento donde están todas las obras y les voy a dar un eje temático. Hago una especie de, no es una curaduría, pero sí hago como una especie de recorrido tratando de leerlas todas y que haya una unidad como, pues que no se sienta monótono, que haya, pues sí, un recorrido, que el lector, si se las leyera todas o leyera todo como un libro, pudiera como viajar con ese cambio de obras y así. Entonces, si me lo mandan en PDF, luego tengo que estar convirtiendo a Word y es un desastre. Sí. Entonces, sí, en .doc. Okay. Aqui ao chat está a direção aguanautastheatre@gmail.com, e a partir daí temos com o e-mail de cada um podemos añadi-los ao Drive. Sí, hay que añadirlos al Drive y ahí en el Drive vamos a crear el archivo, como decía Vidal, el folder de agua, y ahí esperaremos que suban antes del 1 de junio o el mismo 1 de junio, si es que la cosa premia. Y Times New Roman 12, interlineado 1.5, en Word, ¿qué más? Que no se me vaya. Esto es importante, traten de los personajes. Yo sé que todo el mundo tiene su manera de plantear su dramaturgia, pero la vez pasada para homologar fue un desastre porque algunos ponían los personajes en negritas, otros en mayúsculas, otros en guión, o sea, como
yo sé que pues eso es muy personal, pero estaría bien que todos utilicen negritas para sus personajes. O sea, personaje que habla 2 puntos, a menos de que sean guiones o no tengan nombre o whatever, pero si tienen nombre, pues eso, que los usen en negritas 2 puntos, no en mayúscula el nombre, o sea, mayúscula la primera, ¿no? La capital, pero todo lo demás normal. Como tratar de hacer como un estilo homólogo, sí, normal. Y hasta arriba, también si me pueden ayudar, pongan su dramatis personae, o sea, no necesitan escribir eso, pero sí poner Julia, o sea, los personajes que van a ver, ¿no? Julia, Mario y Frufru. O sea, yo, porque luego hago que todas las obras tengan ese, primero el título, los personajes y pum, ¿no? El texto. Si alguien pone una especie de epílogo, porque hay gente que pone frases de epílogo y así, pues igual en cursivas, o sea, traten de darlo como en el formato de un libro de teatro. Yo sé, porque eso nos va a facilitar mucho más la edición. Entonces... Vale, las didascalias en cursiva o sí. en mayúscula. No, en cursivas y entre paréntesis las que van dentro de un diálogo y no entre paréntesis las que son una acotación, digamos, entre diálogos, ¿no? Eso nada más en cursivas sin paréntesis. Si ya ustedes lo dejan así, me evitan a mí la chamba de hacer que todas las obras tengan el mismo formato de acotaciones, el mismo formato de personaje 2 puntos, o sea, se ve parejo, ¿no? El asunto. Vale, sí. Não seria melhor, desculpe, não seria melhor fazer uma espécie de documento ou uma página Word onde se colocassem todas essas regras definidas? Sobre todo para los compañeros que no están porque há muita gente que não está aqui e, portanto, mesmo quem está aqui pode eventualmente ter dúvidas e assim ficava tudo claro para toda a gente. Perfecto. Voy a armar ese documento, lo subo ahorita al WhatsApp, ese sí lo voy a poner en el WhatsApp para que lo puedan revisar cuando quieran. Y además voy a poner una hoja de muestra para que la gente diga, así se tiene que ver. Genial, genial. Perfecto, gracias. Alguém colocou, não sei se foi o Danelli, perguntou se alguno tinha alguma aportação, algo assim. ¿Cómo? Alguém colocou de aportações, alguma, ou não sei se alguém comentou sobre aportaciones. Yo había preguntado que si las acotaciones eran en mayúscula o en cursiva. Vale. Porque yo normalmente en mis libretos pongo acotaciones en mayúscula. Vale. Pero sé que hay gente que las pone en cursiva. Sí, hay muchos estilos, todos son válidos. Yo les pediría cursiva porque es como yo lo he visto en la mayoría de los libros de teatro que yo tengo y me gusta, ese es el estilo que yo prefiero al editar, digamos, al hacer ese trabajo, ¿no? Pero si todos prefieren en cursiva, digo, en mayúsculas, pues todas en mayúsculas, o sea, solo es como ponernos de acuerdo, ¿no? Yo creo que cursiva, centrar, ¿no? Pero cursiva y entre paréntesis cuando está dentro del diálogo, sin paréntesis fuera, ¿no? Si queréis. Ajá, creo que es lo más común. Y yo prefiero ahorita irme a lo común, o sea, a que, digo, hay dramaturgos que ni siquiera ponen cursiva sus acotaciones y dejan que la gente se decida si es una acotación o un diálogo. O sea, está padrísimo, pero aquí, pues, en pro de que se homologue y se publique, que además queremos que se publique, pues tratemos de que sea un formato amigable, como user-friendly. ¿Hay algún avance o alguna idea o intención sobre la publicación? ¿Hacia dónde vamos? Pues miren, se ha logrado ya que, o sea, la primera que hicimos, el primer trabajo que hicimos, Vidal podrá hablar más de eso, pero se logró que se hiciera una caja que se va a publicar, el del Tercer Reich. Bueno, Vidal que les explicará mejor eso. Qué bueno que lo dices, Javier, porque ya tenemos, hablando de esa publicación que va a hacer la Universidad Autónoma de Nuevo León, en junio precisamente empieza esta edición, ya tenemos la última versión subida al Drive de eso, ¿verdad? Es decir, no hay nada que moverle a ese libro. Hoy, déjame revisarlo hoy, pero según yo ya, o sea, a menos de que algo esté raro o mal, pero según yo está, la última que es la que hay. La última revisión está bien. Sí, por favor. Sí, haré una última revisión, no vaya a ser que luego salga que yo qué sé, pero según yo sí.
Sí. Y pues en este sentido, la Universidad Autónoma de Nuevo León se puso a modo para poder publicar este libro, que es la primera colaboración que hicimos el año pasado. La idea es que ese libro salga este mismo año, publicado entre junio y noviembre, o sea, en este mismo año, y la puerta está abierta de parte de la universidad para recibir otros trabajos, pero pues ahí yo no podría decir porque el editor es otra persona, pero digamos que hay una puerta abierta en la Universidad de Nuevo León. Sí, sacaba yo a colación eso precisamente para decir que ya hubo un logro. O sea, yo sé que a los que no estuvieron en esa compilación, pues igual y no les afecta que ya se haya logrado algo, pero sí se logra. O sea, es como para decirles que ya hubo un logro tangible que se va a publicar y que se va a editar, y que también hubo una serie de lecturas dramatizadas a partir de la compilación de los textos del COVID, que eso creo que se iba a publicar en una página. Estábamos viendo con Chile, ¿no? Con no sé si Daneris o Daneri, no sé si quiera explicar un poco, porque él iba a ver lo de la publicación, además de que hizo el festival. De la experiencia, disculpa Xavier, disculpa que nos montamos acá, nos estamos pisando la manguera. Mira, de la experiencia del encuentro iberoamericano del año pasado, la idea un poco era una necesidad de hacer una autogestión, de poder llevar a cabo con el patrocinio que se pudiese recibir de ese encuentro iberoamericano, el dinero, manejarlo para realizar una publicación en físico del libro, que finalmente no se recogió el dinero completo, pero sí una parte para generar una edición digital de la dramaturgia del confinamiento. Una editorial venezolana llamada Al Hilo está trabajando en ese libro, en esa publicación digital. Está quedando muy hermoso. Ya Clever ha visto un poco todo el trabajo de ilustración que está haciendo la chica de diseño del libro, porque digamos que es un libro digital que está acompañado de mucha imaginería con relación a cada uno de los textos, más allá de los textos, ¿no? Tiene como un trabajo muy hermoso de ilustración, más los textos acompañándolo. Eso debería estar listo ahorita en abril. O sea, ese libro en digital deberíamos poderlo tener ya en abril. Ya estamos cerrando eso. Yo estaba esperando el prólogo. Fue escrito por Estilianos Rodarellis. Y bueno, Estil tuvo muchos problemas, mucho trabajo al inicio de este año, y se atrasó un poco con la entrega del prólogo, pero finalmente entregó el prólogo, y eso es lo último que se está retocando de la edición digital de esto, ¿no? Así que apenas cuando tengamos ese ya documento se le hará llegar a todo el mundo, y se buscará la manera de hacerlo, bueno, de hacérselo llegar a cualquiera, ¿no? Porque la idea, como es una publicación digital, es de libre acceso, ¿no? Entonces, conectando um pouco com o da Nery, esta versão digital, se tudo funciona bem, estamos trabalhando com o Ajuntamento de São Boi, aqui em Barcelona, para hacer a apresentação dia 23 de abril, que é o dia de São Jorge, o dia de São Jorge, aqui em Catalunha, que é o dia do livro também, e onde se organizarão umas jornadas, e estamos avançando contra o relógio, e já enviarei a informação a vosotros, porque seria muito interessante a participação dos criadores aqui do coletivo. E seguindo uma vez mais a Daneri, o professor Stil Rodarellis também está trabalhando em uma versão de dramaturgia do confinamento em grego e castelhano em Atenas. Esos son los logros que hemos tenido. Entonces, sí, esos son logros que se han, respondiendo a la pregunta de qué se quiere hacer, pues también estamos abiertos, o sea, así como Vidal tiene ese contacto que él no nos puede garantizar nada, pero que bueno, está interesado en ver qué más se hace. También Daneri, pues supongo que a lo mejor en un futuro hacemos una continuidad con estos trabajos, o no, pero o sea, esas puertas se han abierto, pero también si alguien de aquí tiene, que eso es bien importante porque para eso somos un colectivo, tiene acceso a alguna editorial o alguna página en internet, editorial virtual o festival, o se le ocurre hacer un festival con los textos. Es decir, creo que la responsabilidad de publicación es de todos, y poner los contactos al servicio de esos textos que se van a generar, pues siempre
pues siempre se agradece y se aprecia, ¿no? Es algo, todavía no tenemos un plan de cómo se va a publicar esta edición, pero sí tenemos esas opciones y como primera idea de a ver pues, si se les picha, más lo que podamos gestionar aquí en el grupo, ¿no? Sí. Água no puedo assim asegurar, pero estou falando com o diretor de uma editora de aqui e há interesse de editar os textos do projeto aqui. Então creio que pouco a pouco vamos avançando. Entonces, pues ahí está. Ese es bueno, respondiendo un poco a lo de Javier con relación al encuentro que se realizó el año pasado, pues yo creo que aprovechando, digamos que ya nos estamos uniendo y conectando a través de plataformas digitales, pues la experiencia del encuentro a finales del año de 2020 fue sumamente valiosa, fue muy exitosa, creo que realmente se lograron cosas muy, muy interesantes, conexiones muy interesantes y yo creo que vale la pena replicarlo, ¿no? Sí. Estamos trabajando con Clever para llevarlo a cabo y seguramente este año llevemos a cabo, digamos, la segunda edición de ese encuentro de lo que fue la experiencia del 404 Error Year Not Found, hacerlo este año ya no de la dramaturgia del confinamiento, sino de la dramaturgia de la sed. De agua. Cabe recalcar, aunque suena obvio, pero pues cabe decirlo, que la primera necesidad es que se escriban estos textos, porque suena obvio, pero muchas veces pensamos como, ¿y qué va a pasar? ¿Y se va a montar o se va a publicar? ¿Y dónde? Y como que ese no es la motivación, o sea, es padrísimo que eso suceda, pero creo que algo que yo le celebro a Clever y creo que es muy importante de recordar es que estamos convocados aquí para conocernos, escribir y alimentarnos de todos y que al final, pues el proyecto en sí mismo es la escritura de estos textos. O sea, yo sé que eso no es como, ¡ay, qué aliciente! Pero sí debe serlo, ¿no? O sea, sí debe ser importante que ese sea nuestro primer objetivo, ¿no? Terminar esos textos, tenerlos el 1 de junio y ya con ese material se nos ocurre luego, ya que tenemos el corpus es más fácil decir, uy, esto le puede interesar, y podemos moverlo, en lo que vamos ya planteando el nuevo tema, se empieza a resolver la publicación y festivalización del resultado, pero como que a veces yo creo que los teatreros pensamos, ¿y qué va a pasar antes de escribir la obra, ¿no? Que está padre planificar, pero bueno, pues nada, recordarles que la importancia aquí de Clever, de lo que a Clever se le ocurrió, es crear. Crear rede, ¿no? Criar una rede. Creo que a crise, creo que la pandemia nos colocó en un lugar donde la palabra clave es que o teatro não necessita de câmbios urgentes, necessita de novas propostas. O teatro necessita criar redes para que internacionalização, para sua sobrevivência, e creio que nós outros estamos dando este passo, não? Creio que em 2 anos que estamos trabalhando, hemos logrado, Vidal ha logrado esta proposta da universidade, a proposta de Daneri, a proposta de Stil Rodarellis, e agora temos uma 4ª proposta que é de editar o livro del Agua, e depois também estamos pendentes também de organizar a mostra que Daneri organizou em Caracas, aqui também, uma edição aqui em Barcelona, não? Esperamos que podemos ser presencial, pela ideia sempre o presencial e o virtual. Creio que o streaming nos ha aberto de alguma maneira novas perspectivas, não? Chegar mais lejos, não? E aqui estamos. Yes. Vamos para o final. Algo mais? ¿Seguro? Seguro. Yo acá en Chile se está ocupando harto el teatro virtual, entonces hay una página que se llama escenix.cl que tiene harto público y también yo puedo enviarles el proyecto a ellos para que se puedan hacer lecturas. Vale. Y lo otro, claro, aprovechar esta pandemia de escribir, más que hacer, escribir. Ahora nosotros estamos en cuarentena aquí, obligados, no podemos salir. Escrevemos em quarentena, hein? Tenho
Eu comentava com a dramaturga de Argentina, a Maruja Bustamante e outros companheiros, que tinham muita dificuldade de escrever durante a pandemia, e nós outros logramos escrever durante a pandemia, e muito. Sí, no sé por qué la gente, bueno. Es curioso. Bueno, sí, personas que quizás es como mucha información. Sí. Hay personas que necesitan que pase el tiempo un poco. Sí. Dramaturgas, dramaturgs, drama hashtag. Bueno, já vamos intercambiamos mensagens dentro do grupo para lograr um segundo encontro. Eu creio que é interessantíssimo poder escutar as ideias de cada um. Eu creio que foi uma coisa que Raul Hernandes colocou e creio que Vidal também, de podermos fazer esse encontro os encontros com mais frequência. Ver se logramos fazer um encontro para o próximo mês. Vamos buscar fecha onde todos possam participar. Por favor, atentos para o dia de São Jorge ou São Jorge, que é o dia do livro. Se tudo for caminhando bem, com Daneri, organizamos a apresentação do Dramaturgia do Confinamento, a versão digital. E foi como dizem os bascos, uma gozada poder estar aqui com vosotros. Dia Internacional do Teatro. Igualmente. Gracias. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Mi gente. Un abrazo. A todos, amigos. Abrazos. Boa festa maior. Boa nit. Tchau. Uma abraçada. Tchau. Tchau. Bye.